muchas ganas de celebrar. Es un seminario que teníamos muchas ganas de celebrarlo con ese título de El mar es más que un paisaje, usos y aguas marinas en Galicia Costa. Teníamos mucho interés en celebrarlo desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es una fundación que está trabajando en España, aunque también tiene presencia en Portugal, una fundación privada sin ánimo de lucro, y que desde hace ya pues cerca de 25 años venimos trabajando desde una perspectiva interdisciplinar y también contando con amplios sectores de la ciudadanía por impulsar un cambio en las políticas del agua a todos los niveles, también europeo, pero sobre todo en España, y desde una perspectiva muy integrada, desde una perspectiva integral. Y desde esa perspectiva venimos, pues desde hace ya tiempo, señalando que existe una generalizada desatención a las aguas de transición y a las aguas costeras, ¿no? De hecho, uno de los congresos ibéricos que celebramos hace no mucho tiempo, el lema que tenía era precisamente mirando a los ríos desde el mar, ¿no? Y a pesar de que han pasado ya, pues eso, desde la Directiva Marco del Agua, que obliga a una mirada integrada, ¿no? Desde la cuenca, pero teniendo en cuenta también aguas de transición, como pueden ser rías, estuarios, deltas y aguas costeras, bueno, seguimos viendo que eso sigue siendo un poco la cenicienta o la asignatura pendiente. Entonces, bueno, en este seminario queremos ver cómo está esta situación y para ello contamos con Charo Brinkis, que es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y una gran conocedora de la problemática de las aguas de transición y costeras, sobre todo en el ámbito gallego, porque es donde ella bueno, ha desarrollado buena parte de su vida y también de su trabajo profesional. Y además Charo Brinkis va a ser la moderadora del espacio que vendrá a continuación de una intervención suya que nos permitirá situar el contexto general de las aguas costeras en la planificación hidrológica y a partir de ahí va a moderar un espacio que protagonizan Voces del Territorio con Chaquín Rubido y con José Irisarri, que ya presentará más adelante Charo. Así es que cuando quieras voy a compartir la presentación de Charo y empezaríamos. Voy a ver si puedo compartir. ¿Dónde está esto aquí? Si quieres que pruebe a echar a compartir. Prueba Como Charo tú a quieras. compartir, si no la comparto Voy a yo. probar. Mi ordenador hoy está muy vago, pero vamos a ver si funciona. Si no la tengo ya aquí preparada. Muy bien. ¿Se está viendo? Está en ello. Ahora, Ahora, Muy bien. Bueno, pues empezamos por el principio. Si el ordenador quiere. ¿se pueden mover las Pues, diapositivas, Charo? pues no, no quiere. No, voy a compartir yo, que yo sí puedo. Sí. Venga, cuando quieras, me vas avisando. Muy bien. Pues nada, vuelvo. Empezamos por el principio. Ponme la siguiente, por favor. Bueno, como muchos ya conocéis, hay dos conceptos muy relacionados de la política de aguas que se refieren al ámbito territorial en el que se aplica la política de aguas, que son el principio de unidad de cuenca y el de demarcación hidrográfica. Son muy relacionados, pero tienen diferencias en su origen, su definición y sus implicaciones. Pásame, por favor, Julia. El principio de unidad de cuenca fue recogido ya en el texto original de la Ley de Aguas de 1985. El objetivo de esta ley era la atención de las demandas de agua dulce, el agua como recurso, y en atención a este objetivo era necesario gestionar coordinadamente las aguas superficiales y subterráneas. Por este motivo,
se utilizó el concepto de cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso. En esta ley, en la que se hablaba de recurso, la influencia que las políticas de agua pudieran tener sobre las aguas de transición costeras no tenía sentido que se tratase y, de hecho, no se trataba. Pero en la Directiva Marco del Agua, pásame por favor, Julián, en la que el objetivo primario es la conservación de los ecosistemas acuáticos, sí era necesario tener en cuenta la influencia de la política de aguas sobre las aguas costeras y de transición, ya que estas son muy vulnerables a lo que pasa en los ecosistemas acuáticos continentales. Entonces, la Directiva Marco del Agua considera que sí se deben integrar estos ecosistemas acuáticos de transición y de aguas costeras. Pásame, por favor. Y así se define la demarcación hidrográfica como unidad de gestión que comprende la zona marina y terrestre de una o varias cuencas hidrográficas vecinas, las aguas subterráneas y costeras asociadas. También define las aguas de transición, que son las aguas próximas a la desembocadura de los ríos, parcialmente salinas, y las aguas costeras, que por su definición tienen una extensión mayor de lo que uno puede imaginar cuando se le dice agua costera. Son todas las aguas que se encuentran a una distancia de 1 milla náutica mar adentro desde el punto de la línea de base que sirve para definir las aguas territoriales. Luego veremos en el caso de Galicia que esta zona es muy extensa. Las masas de agua costeras, además de ser tratadas en la Directiva Marco del Agua, también se trata de ellas en la Directiva de Estrategias Marinas, incluso en la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo. Esto no le quita importancia al tratamiento que se hace de ellas en la planificación hidrológica, porque la evaluación de su estado es el que se utiliza luego en las estrategias marinas para determinar el estado de las demarcaciones marinas. Bueno, pásame, por favor. Bueno, vamos a ver el caso de Galicia Costa. Pásame, vamos a ver el mapa. Aquí en este mapa de Galicia está marcado en verde y rojo, dependiendo de su estado, bueno, mejor que bueno o peor que bueno, de las aguas costeras y de las aguas de transición. En Galicia se han delimitado 3.300 kilómetros cuadrados de aguas costeras, exceptuando la desembocadura del Miño y una pequeña zona costera asociada. Todas estas aguas son competencia del organismo Augas de Galicia, que depende de la Comunidad Autónoma Gallega. Pásame, por favor. El atractivo y la alta productividad biológica de estas aguas generan un elevado número de empleos directos e indirectos en múltiples actividades, tanto turismo como investigación, como las actividades del mar, pesca, acuicultura, marisqueo y transformación. De acuerdo con los datos de la Consellería do Mar, en Galicia hay más de 50.000 personas empleadas en pesca, marisqueo, acuicultura y actividad transformadora. Entre ellas hay una fuerte participación femenina, especialmente en los sectores de marisqueo y transformación. Estas actividades, todas ellas dependen del buen estado de las masas de agua costeras, y algunas de las presiones más evidentes que pueden poner en riesgo su actividad son los vertidos tierra-mar, los contaminantes que llegan a través de las aguas continentales, el cambio en los regímenes de los caudales de los ríos, y todas estas cuestiones son gestionadas por el organismo Augas de Galicia. La siguiente, por favor. En cuanto a las figuras de protección ambiental, simplemente comentar que hay múltiples figuras de protección en estas aguas costeras. El área marina protegida de mayor tamaño es esta que viene marcada alrededor de la costa, que es la cepa Corredor Migratorio Galaico-Cantábrico Occidental, que gestiona el Estado y cuyo plan de gestión actualmente está en fase de consulta pública, por si os interesa.
Sigue, por favor, Julia. Bueno, ahora hablaremos un poco de cómo se trata esto, la invisibilidad socioeconómica en la planificación hidrológica. Siguiente, por favor. Actualmente se está trabajando en la preparación del plan hidrológico que guiará la política de aguas entre los años 2028 y 2033, el cuarto ciclo de planificación. Hemos tenido ya la consulta pública de los documentos iniciales. En este primer hito de participación pública se han presentado alegaciones. Más de 30 de ellas fueron presentadas por asociaciones de los sectores de marisqueo, acuicultura y pesca de las Rías Baixas. Y también la Fundación Nueva Cultura del Agua presentó alegaciones. Los documentos iniciales pues tienen importancia como fundamento del trabajo posterior del plan hidrológico. Ahora estamos en el siguiente hito de participación pública, que es la consulta pública del esquema de temas importantes, que está, en el caso de Galicia Costa, hasta el 19 de junio. Y también presentaremos alegaciones porque hay que insistir. Sigue, por favor, Julia. Uno de los alegaciones se refería a los objetivos socioeconómicos que se reconocían en los documentos iniciales. Si vemos aquí el texto, vemos que el objetivo socioeconómico único es la atención de las demandas de agua para satisfacer con la debida garantía, eficacia y eficiencia los distintos usos del agua. La propuesta que se presentó en las alegaciones era que a este objetivo, que hubiera estado muy bien con la ley de 1985, pues añadiera un objetivo más acorde con lo que es una demarcación hidrográfica y con los principios de la Directiva Marco del Agua, que es que también se contemple el objetivo socioeconómico de atención a la conservación de los recursos empleados en la pesca, acuicultura y la extracción de marisco, aguas costeras y de transición. Era una petición lógica, pero no ha sido atendida. Siguiente, por favor. En relación con esto, también los documentos iniciales incluyen una caracterización económica de los usos del agua. Aquí, igualmente, solo se tienen en cuenta los usos demandantes de agua. Y también se propuso que las actividades de pesca, acuicultura y recolección de mariscos se incluyesen en esta sección. Estas dos solicitudes pues son contrarias a la inercia del funcionamiento habitual de las administraciones hidráulicas, pero nos parecía que resultaban importantes a la hora de visibilizar que hay otros tipos de usuarios del agua que no presentan demandas de agua dulce, pero que tienen una relevante importancia socioeconómica y que dependen de la aplicación de los principios de la política de aguas. Nos parece importante que se reconozca la pesca del marisqueo como otro uso económico ligado a la gestión de la demarcación en igualdad de condiciones con otros usuarios y no como una actividad marginal que debe de acomodarse a una planificación que se decide en función de otros requerimientos que no les incluyen. Siguiente, por favor. Volviendo al plan de trabajo del plan hidrológico de Galicia Costa, pues aquí podemos ver que en los documentos iniciales había una fase de consulta pública al inicio del 2025 y luego en verano iban a hacer una consolidación de los documentos iniciales, claro, con las alegaciones recibidas. Bueno, a pesar de que se han presentado alegaciones, pues no hubo consolidación, no hubo contestación a los alegantes, no hubo publicación de las alegaciones y no hubo ningún tipo de informe de que había pasado nada. Actualmente, que estamos en la consulta pública del esquema de temas importantes, al contrario que otros organismos hidráulicos, pues no ha habido, que sepamos, ninguna actividad para promocionar la participación. Ninguna. O sea, cero. Entonces, hay que seguir insistiendo en que esta no es la manera de aplicar una política de aguas. Y en ello estamos. La siguiente, por favor. Retos del nuevo ciclo 2028-2033. Siguiente, por favor. Bueno, pues yendo a lo muy básico que consideramos esencial para que se tenga en cuenta
las aguas de transición costeras en particular y muchas otras cosas en general, es muy necesario que en esta demarcación se mejore la transparencia y el acceso a la información. Actualmente percibimos que hay una gran opacidad en cuanto a los datos de calidad que dan las estaciones de control, no son accesibles, y en cuanto a cómo se evalúa el estado de las masas de agua. En segundo lugar, es necesario un auténtico proyecto de fomento a la participación pública. No se le está dando ninguna importancia ni ninguna facilidad. Un tema urgente que surge en relación con los embalses y en relación con los episodios de lluvias torrenciales que van en aumento con el cambio climático es que se estudie bien la influencia de los desembalses en los episodios de mortandad de bivalvos por bajadas sostenidas de salinidad. Los embalses, al laminar las crecidas, aumentan el periodo de crecida y los moluscos no aguantan tanto tiempo. Y hay muchas familias que dependen de estos ingresos. Y ante la avalancha de nuevos proyectos de energéticos, mineros e industriales, pues es muy importante que los estudios de impacto se hagan bien, que sean creíbles y que se evalúen conjuntamente todos los impactos para conocer los efectos sinérgicos sobre la realidad ecológica y productiva del río y la ría. Esto no se está realizando, el plan hidrológico no lo está facilitando. Los documentos iniciales que debían hacer un análisis de presiones no van por esta vía. Y bueno, aquí remato. Gracias por vuestra atención y pasamos a presentar a nuestro siguiente participante, que es Shaquín Rubido, más conocido como Xocas, el presidente de la Plataforma de la Defensa da Ría de Arousa, o PDRA, que es un gran lugar de encuentro para personas y asociaciones del mundo del marisqueo, la pesca, la acuicultura, el ecologismo, y todas ellas comparten el interés común de defender el buen estado de la ría frente a una larga serie de amenazas. Y Shaquín ahora nos va a hablar de cómo consiguen esta unión y cuáles son las amenazas a las que se enfrentan. Por favor, Xocas. Bueno, son muchas cosas de las que hablar. Vamos a ver, ¿cómo se consigue la unión? Pues buscando los puntos en común, evidentemente, y creando un clima de diálogo abierto, franco, donde se pueda, bueno, llegar a acuerdos y caminar juntos y juntas, ¿no? Porque es fundamental, primero, reconocer los problemas, su dimensión, y saber que, bueno, que para resolver esos problemas hace falta torcerle el brazo, torcer la voluntad de un gobierno, por ejemplo, el autonómico que tenemos aquí, pues que es bastante poco sensible, ¿no? Como decías tú muy bien, a la participación y a escuchar la opinión de la gente normal, ¿no? Y de sus preocupaciones y sus problemas, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, es un trabajo en principio de cohesión social lento y que se va construyendo con pequeños éxitos a veces, con movilizaciones que a veces pues, nos sorprenden porque son más amplias de lo que nosotros pensamos que somos capaces de movilizar. En estos tiempos difíciles donde la información y la comunicación pues está pues a través de factores y hay mucha, en fin, mucha información debajo, es fruto del esfuerzo de muchas personas. Yo realmente lo que hago es coordinarlas y bueno, y aportar mi grano de arena, pero nada más. Luego, bueno, realmente nos enfrentamos a una situación muy complicada, ¿no?
que se caracteriza fundamentalmente, pues no sé si funciona la ría. Si ponéis las primeras diapositivas del... Julia, ¿compartes tú o comparto yo? Comparte tú. ¿Se ve? Sí, sí, dale, dale para adelante. Eso, ¿cómo funciona la ría? Vamos a, para. Vamos a ver aquí el mecanismo fundamental, cómo funciona la ría de Arousa. Es un mecanismo, bueno, que está provocado por los vientos del noreste, o sea, los alisios, que trasladan las aguas superficiales cara al océano, ¿no? O sea, las rías la ría de Arousa en particular está orientada geográficamente en dirección noreste-suroeste, ¿no? Entonces, esos vientos alisios que arrastran esas aguas superficiales cara afuera crean pues un vacío que genera la entrada por las aguas profundas, por la siguiente, por las aguas, la entrada de las aguas profundas del océano por la parte sur de la ría, entre Sálvora y la península del Grove. Es la parte esa que veis como en azul más oscuro, ¿no? Eso es un mapa batimétrico de la ría de Arousa. Entonces, la batimetría ya nos habla de cómo es la dinámica de la ría, ¿no? Esa zona más oscura es la más profunda y es más profunda como consecuencia de la erosión de esas aguas oceánicas que entran como consecuencia de esa dinámica que le llamamos afloramiento, ¿no? Y que está provocada por ese viento alisio, esos alisios que trasladan el agua superficial cara afuera, ¿no? Entonces, esa agua que entra procedente del océano accede por una pendiente más o menos de 4,5%. Ese canal de entrada tiene una pendiente y va, por tanto, esa agua ascendiendo y arrastrando esos nutrientes que hay depositados en el fondo. Y en la medida que asciende el agua, pues como todos los fluidos que ascienden, pues gira en el hemisferio norte en sentido antihorario, o sea que va ascendiendo y girando en sentido antihorario, y en la medida que asciende y se ubica en la zona donde da la luz, que viene a ser entre 0 y 10 metros de profundidad, pues ahí se activa la cadena alimentaria, pues porque la luz es la responsable de que esos organismos fotosintetizadores, que son el fitoplancton, pues se activen y activen toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, ese afloramiento es fundamental para la existencia de la ría de Arosa como realidad biótica, como realidad productiva también. Y este fenómeno es un fenómeno conexo totalmente con el mecanismo de renovación de las aguas de la ría. O sea, el afloramiento y la renovación de las aguas de la ría son dos fenómenos totalmente conexos, totalmente imbricados. De tal forma que cuanto menor es el afloramiento, menor es la renovación. ¿Vale? Si seguimos. Bueno, nada, ahí pasamos. Esto es otra cosa, nada. Bueno, vale, aquí. Bueno, esto nos vale para seguir. En principio, sigue un poquito más para adelante, que me parece que aquí hay una cosa. Aquí. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, pues lo que está pasando ahora es que como consecuencia del cambio climático se ha constatado una disminución progresiva de la intensidad y frecuencia del viento del noreste. Eso significa que hay
menos afloramiento, por tanto, menos alimento para los seres vivos, sobre todo para los filtradores que son lo que fundamentalmente se cultiva en la Ría de Arousa, o sea, bivalvos, y menos renovación, una renovación menor de la ría. Es decir, que el tiempo de residencia de las aguas en el interior de la ría es mayor, mucho mayor ahora que hace 50 años, ¿eh? Podríamos decir que hace 50 años pues era una semana y ahora son 3 semanas, ¿no? ¿Y eso qué lleva implícito? Pues lleva implícito que la contaminación tiene muchísimo más impacto. ¿Qué significa eso? Pues que aunque hubiera la misma contaminación, tendríamos el triple de impacto, porque está, digamos, el tiempo de residencia de las aguas en la ría es 3 veces mayor. Y esto debería de condicionar todas las políticas, no solo las políticas en el ámbito de la Consejería del Mar, sino también las políticas de la Consejería del Medio Ambiente, las políticas, en suma, que se aplican en el territorio, ¿no? Hablando del territorio como algo integral, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que, primero, no se reconoce el problema y tampoco, mm, lógicamente, se integra una solución poliédrica, porque tendría que ser una solución donde, digamos, esta problemática que estamos describiendo se integrara en las políticas públicas para poder hacer frente a esta nueva situación, a este nuevo escenario que nos va a acompañar de ahora en adelante. ¿Qué consecuencias tiene a nivel de dinámica en el interior de la ría esto que acabo de decir? Bueno, pues tiene primero una consecuencia de, de de una mayor contaminación, por tanto, de un mayor impacto, sobre todo en las fases larvarias y juvenils de los seres vivos. O sea, esas fases son más sensibles a la contaminación y, por tanto, va a haber una mayor dificultad para el crecimiento, menos alimento y más contaminación. Y luego, bueno, hay un aspecto que es muy importante y es que el afloramiento rompe la estratificación de las aguas en el interior de la ría, ¿no? O sea, al ser una corriente que asciende y rompe esa separación eh, entre distintas capas de agua, esa estratificación que se produce que tiende a producirse sobre todo por razones térmicas, ¿no? Y eso favorece la salud de la Ría de Arosa, de las aguas de la Ría de Arosa. Pero al no haber tanto afloramiento, ser menos intenso y menos extenso, cuando digo menos extenso, me estoy refiriendo a que al estar el afloramiento debilitado, digámoslo así, no penetra en el interior de la ría, en toda la superficie, sino que más bien va debilitándose y, por tanto, las partes más interiores de la ría se ven más afectadas que las partes exteriores. Podríamos decir que de la isla de Arousa cara afuera tendríamos más afloramiento y de la isla de Arousa para adentro tendríamos menos afloramiento, ¿no? Menos afloramiento hay más estratificación. ¿Y eso qué lleva consigo? Bueno, pues eso lleva consigo, bueno, por un lado, un incremento de los fenómenos que conocemos como mareas vermellas, o sea, mareas rojas. O sea,
hay un tipo de, eh, microorganismos, sobre todo, fundamentalmente dinoflagelados, que tienen sustancias tóxicas y que cuando se dan ciertas condiciones de intensidad luminosa, temperatura del agua y nutrientes, y esto es muy importante, y nutrientes, entonces se dan esos fenómenos de explosiones que inhabilitan, que imposibilitan el cultivo, la retirada del marisco, porque se convierte en tóxico el marisco, porque tiene toxinas. Eso es uno de los fenómenos que va conexo con esta situación de mayor estratificación de las aguas. Otro fenómeno que va conexo con este fenómeno de mayor estratificación de las aguas es el fenómeno. Las algas con la fluxe en las zonas intermareales y van ocluyendo la respiración de los bivalvos que están en el interior de la zona intermareal. Por tanto, ahogan el marisco. Por tanto, tenemos dos fenómenos, que son las mareas rojas y el exceso de algas, que también están conexas a esta nueva situación, a este nuevo escenario. Hay otra más, y es que el afloramiento tiene una virtud, y es que introduce aguas frías. Por tanto, es un regulador térmico, en el sentido de que refresca las aguas de la ría. Cuando yo era un crío, recuerdo siempre que estaba siempre fría el agua, ¿no? Siempre me parecía que estaba helada, porque había, en fin, un buen afloramiento. Ahora, por desgracia, cuando te vas a bañar al mar, pues no está fría el agua, está templada. Eso es una señal muy, muy común, es un indicador muy claro de que no hay afloramiento. O sea, la temperatura, en suma, la temperatura del agua de la Ría de Arousa va subiendo como consecuencia de ese fenómeno. Claro, como acabamos de decir al principio, que el afloramiento está totalmente vinculado a esos vientos alisios del noreste, ¿eso qué significa? Bueno, significa que normalmente los afloramientos son más intensos y extensos en la época estival y menos intensos y extensos en la época en la que hay vientos del sur, ¿no? Que son los que provocan esas situaciones de estancamiento. Entonces, esto sería un poco cómo funciona la ría y el análisis de cuál es la situación actual y a qué retos nos tenemos que enfrentar hoy y qué políticas serían necesarias para paliar, para frenar este proceso, ¿no? Y ahí estaría pues, un poco todo este abanico bueno, de ideas generales que podemos luego concretar, como podrían ser, en primer lugar, una planificación territorial que contemplara esta realidad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues lógicamente intentar no ubicar instalaciones industriales que son especialmente contaminantes. Primero, porque estamos en este escenario en la Ría de Arousa, y segundo, porque además en el escenario de cambio climático sabemos y tenemos constancia de que el cauce de los ríos va a disminuir. O sea, hay una tendencia general a que haya menos, la cantidad de agua total que cae en un año, pues de lluvia, sea menor, y que haya una mayor evapotranspiración y, por lo tanto, que haya periodos de sequía más amplios, ¿no? O sea, que el verano se vaya
haciendo más extenso, que vaya invadiendo otras épocas del año, ¿no? Eso es la tendencia natural y eso va a reflejarse en el cauce de los ríos, ¿no? Y para nosotros es fundamental el río Ulla porque es el más caudaloso. Tenemos, digamos, 15 ríos que desembocan en la ría, pero realmente los determinantes son el río Ulla y el río Umia, ¿no? Pero principalmente el río Ulla. Y evidentemente este caudal del río tenemos constancia bueno, por los datos oficiales que desde el 2009 hasta el 2023, o sea, en 15 años, el cauce medio entre junio y octubre, incluidos junio y octubre, fue menor de 6 metros cúbicos por segundo. ¿Eso qué significa? Pues significa que realmente la capacidad de dilución del río Ulla, de los contaminantes producidos por la actividad industrial, pues está muy disminuida. Bueno, yo me Bueno, lío, o sea que prefiero que habláis vosotros un poco para ver. muy bien, Socas, muchas gracias por la explicación. Nos has descrito estupendamente cómo funciona la ría de Arousa y los importantes retos a los que nos enfrentamos. Pues ahora le damos paso a José Irisarri Castro, quien es un reconocido documentalista submarino desde hace más de 30 años, investigador y divulgador español especializado en la ecología marina de Galicia. Sus vídeos submarinos destacan por documentar la rica biodiversidad del océano Atlántico y denunciar los impactos ambientales que amenazan las costas gallegas, especialmente en el entorno del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. José nos va a mostrar su trabajo con uno de los hábitats típicos de nuestras zonas costeras. Pero antes te queríamos pedir, José, que nos describieses brevemente cuál es tu experiencia personal como submarinista, qué cambios has percibido a mejor o a peor en el medio submarino y también como documentalista, cuál es la acogida que están recibiendo tus trabajos de sensibilización. Sí, por favor, José. Buenas tardes y gracias a todos los asistentes a este webinar. Y me has hecho 3 preguntas, Charo, o sea que voy a tener que irle respondiendo un poco de una en una, ¿no? Bueno, yo nací en el año 1957, tengo ya 69 años y empecé a meterme en el mar a los 11 años, pues empezando a hacer pesca submarina con mis hermanos y poco a poco esa afición pues fue calando y ya en el año 1975 hice mi primer curso de buceo con escafandra, lo hice con la Armada, de aquella no había ni siquiera clubes de buceo, ni enseñanza del buceo comercial como hay hoy día. Y en los 80 empecé a bucear, sobre todo en el interior de la ría de Vigo, por lo tanto, pues tengo una memoria histórica de cómo era la zona interna de la ría de Vigo bastante vívida en mi recuerdo y puedo calibrar los cambios que ha habido desde aquella fecha. Y progresivamente me fui, digamos, aficionando más y en los años 90 pues ya empecé a bucear por CIES, por fuera de CIES, me compré cámaras de fotografía, cámaras de vídeo y en el año 93 estrené el primer documental que hice, o sea que ya son años de recorrido dentro de lo que es la afición de buceo y de filmación submarina. También me preguntaba sobre qué sensación tengo, ¿no? De qué cosas han ido a mejor en todos estos años o qué cosas han ido a peor en la ría. Bueno, a mejor realmente quizás es la experiencia de que algunas cosas que se han hecho, pues se nota su efecto en positivo, ¿no? Por ejemplo, cuando se estableció el Parque Nacional en el 2002 y se prohibió la pesca recreativa, tanto desembarcación como pesca submarina, pues progresivamente se notó en determinadas zonas de las Islas Cíes una mejora en la biodiversidad, sobre todo si la comparamos con las otras áreas de la ría o de la costa donde se siguen practicando todas las modalidades de pesca, la profesional y la pesca recreativa desde embarcación o submarina. La comparación es increíble, ciertamente, a pesar de que en el Parque Nacional se sigue pescando profesionalmente como toda la vida. No hay ninguna restricción específica más que para algunas
modalidades concretas nuevas que se han ido introduciendo en el sector. Después, otra cosa buena que se nota es cuando buceas y estás familiarizado con el ecosistema, es el efecto de las vedas. Por ejemplo, el año pasado hubo 3 meses de veda de pulpo. Pues claramente, al final de ese periodo de veda, buceabas en CIS en determinadas zonas y podías ver cómo la veda estaba afectando positivamente a la recuperación del pulpo, tanto en tamaño como en cantidad. Las vedas funcionan y los que buceamos habitualmente lo vemos. De hecho, está muy estudiado qué pasó en Galicia, toda la costa, cuando fue la veda del Prestige en el año 2002. Hubo prácticamente 6 meses sin pescar y las estadísticas oficiales demuestran la increíble recuperación del ecosistema al parar de pescar durante 6 meses. Entonces hay cosas buenas, que son cosas que se van viendo en la experiencia que dan los años, y también hay cosas malas, a peor. Pues realmente la biodiversidad en las zonas de las rías, en el interior de las rías, son zonas donde todavía se siguen practicando todas las modalidades de pesca a la vez, hay una pérdida de biodiversidad notable. O sea, hay lugares donde hay pesca profesional, más pesca recreativa desde embarcación, más pesca submarina, todo sumado, pues año a año vas a bucear ese sitio y lo que ves no tiene ni comparación con lo que podías ver hace 20 o hace 30 años. Después, el incremento de la contaminación, que hablaba anteriormente Socas, es notable, sobre todo en la zona interior de la ría. O sea, tanto por efectos de que hay menos afloramientos, que eso está científicamente demostrado, como porque el aporte de contaminantes de todo tipo, ya sea desde abonos nitrogenados o de fósforo o de otro tipo de contaminación, se ha incrementado. Yo, un poco por donde va tu pregunta, mi experiencia personal es que bucear en la zona interior de la ría de Vigo en los inicios de los años 80 y bucear hoy día hay una gran diferencia. Yo recuerdo en el año 80 bucear a lo mejor en zona de Domayo y estar a 15 metros de profundidad debajo de una batea y mirar para arriba y ver perfectamente la estructura de madera de la batea. No era siempre, pero había días que el agua estaba clara y veías perfectamente la superficie. Hoy día eso es, vamos, ni en sueños. Para ver más allá de 5 metros, tiene que ser un día excepcional de agua clara. Y por supuesto, si buceas dentro de la ría en la época de verano, donde hay más explosión de fitoplancton con un agua que está totalmente cargada de nutrientes y de abonos, pues la explosión de algas, ya sea algas locales, como puede ser la lechuga de mar, o de algas incluso exóticas que se han implantado en la ría, es brutal. Y luego cuando viene el final del verano, pues se pudren todas esas algas y hay procesos, digamos, de anoxia y procesos que hacen que bucear ahí dentro es prácticamente imposible. Entonces eso, en el lapso de años o de décadas que llevo buceando, es evidente. ¿Qué más te puedo contar? Pues me preguntabas también por los documentales. A ver, pues brevemente, los documentales que yo voy haciendo a lo largo de todos estos años, o las que tengo en el canal de YouTube, pues tienen un impacto en determinadas personas positivo, o sea, a la gente le gustan y hay muchos comentarios positivos, etcétera. Pero sigue siendo un porcentaje de la población mínimo. O sea, yo creo que para que haya cambios y que realmente se tomen en serio la implantación de medidas que mejoren y frenen la pérdida de biodiversidad y todo esto que estamos hablando aquí, el porcentaje de gente tiene que ser infinitamente mayor. Sin ese porcentaje de personas que apoyen medidas que frenen el deterioro del ecosistema y de la biodiversidad, pues vamos a ir de mal en peor. Y los ejemplos, más bien, son casi todos ejemplos negativos. Pues me remito, por ejemplo, a las esperanzas que se crearon aquí en los años 90, cuando se empezó a ordenar el espacio natural de las islas atlánticas, empezando por CIES, pues empezaron estableciendo áreas marinas protegidas de reserva en un porcentaje que después, cuando se creó el Parque Nacional en 2002, y aún tardaron hasta el año 2018 en aprobar el plan de usos, pues
tanto la superficie de áreas marinas protegidas de reserva como el porcentaje de las aguas que regulaban es menor. Es decir, que en 20 años, en vez de ir para adelante, se fue para atrás. Y ahora nos vamos a enfrentar en el año 2029 a volver a regular el plan de usos, vamos a revisar el plan de usos, y no hay grandes esperanzas de que mejore la cosa. Entonces, en Galicia vivimos en un panorama político y socioeconómico muy difícil para intentar, digamos, revertir la situación de declive de la biodiversidad y de corregir los problemas que citábamos antes de contaminación, sobre todo en las zonas interiores de la ría. Y esto es lo que te puedo contar. Entonces, si quieres, ahora compartimos el vídeo, es un vídeo como se trataba de hablar sobre todo de aguas costeras, más hacia el interior de la ría. Uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en el interior de la ría son las praderas de plantas marinas, de zostera. Entonces he elegido uno de los vídeos que tengo en mi canal que recrea ese hábitat y la importancia que tiene la biodiversidad que está en ese hábitat. Y Sí, luego que se vea que aún hay por lo que luchar. sí, claro que hay por lo que luchar y mucho. Cuando haga la presentación posterior al vídeo, voy a aportar datos de cómo ese tipo de hábitat va en franco retroceso y cómo constantemente en los medios de prensa, en los comentarios, oyes cosas que te echan a temblar en cuanto a que ese proceso no solo se ralentiza, sino que se acelera y que las amenazas sobre ese tipo de hábitats cada día son más preocupantes. Entonces, como andamos, supongo, cortos de tiempo, como siempre, si queréis, le Sí, damos paso al vídeo, sí, a por ver favor. si somos capaces de... Vamos a ver. Sí, Un segundito. José, sí. Sí, La dime. presentación posterior, a ver si la podemos acortar un poquito Muy bien. porque, como dices, vamos un poquito más de tiempo. Vale, voy a abrir el vídeo. ¿Se ve el vídeo? Sí. Vamos a arrancarlo entonces.
pues vamos a cortar esto. Puedes recuperar tu charola cortando. Vale. Vale, ya está. Bueno, pues a ver, un momento. Voy entonces ahora a compartir la presentación que hicimos para hablar de la zostera. Sí. Si quieres, te voy a pedir que vayas casi a resumir un poquito, José, para que tengamos un rato de coloquio también. Vale. A ver, espera un momentito, si no. No la estás viendo, ¿no? Sí, está en Vale. la pantalla. Bueno, Ahora se fue. pensé que no estaba compartiendo. Sí. No sé, espera un segundo. Te la vuelvo a compartir. Está en pantalla. Vale. Bueno, yo iba a explicar, parte de lo que estaba aquí era lo que hemos visto en el vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y ahora por qué no avanza? Sí, ya avanzó, ya salió el título. Vale. Sí. Lo fundamental es entender que la zostera es una planta. Imaginaos que es una hierba marina y que forma prados en determinadas zonas de la ría, sobre todo en el interior de la ría, en las partes más tranquilas. Hay un tipo de zostera que aguanta el quedar expuesta a la marea baja, que se llama nolti, y otra que vive siempre sumergida, que se llama zostera marina. Entonces, los dos tipos de zostera son muy importantes desde el punto de vista ecológico y de la biodiversidad. En particular, la zostera marina crea un hábitat donde viven algunas especies como el caballito de mar y otros innátidos muy importante, pero que también son zonas, como veíamos en el vídeo, donde las chocos, las sepias ponen los huevos y un montón de juveniles de otras especies pues, digamos, se reproduce. ¿Por qué es tan importante la zoostera? Esta diapositiva os lo explica. Es en una diapositiva en un sitio donde un ancla rompió la pradera de la zoostera. Entonces, vemos la arena que está debajo, vemos todo el tapiz que forman sus raíces, que es un manto continuo, y vemos el tallo de la zoostera por arriba. Entonces, la zoostera es una planta que no solo vive todo el año, no es como algunas algas que desaparecen en invierno, sino que aparte estabiliza el fondo del mar. Al estabilizar el fondo del mar, pues crea oxígeno todo el año, estabiliza los sedimentos, el agua se pone más clara, etcétera, etcétera. Y aparte, en ese fondo estabilizado por las raíces de la zoostera, crecen un montón de distintos organismos, ya sea esponjas, algas de otras especies, etcétera, etcétera. Entonces, la zoostera es mucho más importante de lo que podemos pensar las personas, digamos, que no están habituadas a estudiar este tipo de hábitat. Y la destruimos a velocidades increíblemente aceleradas. Y veis cosas que habéis visto en el vídeo. Vamos a la parte final, que es la que nos interesa. A ver, las presiones ambientales de la zoostera se deben a que están normalmente en zonas interiores de la ría, que son donde la actividad humana es más intensa, donde se han construido más infraestructuras, sean carreteras, sean puertos, sean diques,
sea dragado, y además están en las zonas, como es aquí la ensenada de San Simón, o como puede ser la península del Grove, donde la concentración de contaminantes es más agudizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas zonas donde hay zostera, Nolti o zostera marina, esos prados están en regresión. Esta es una foto que puse donde se ve lo que es el ambiente de la zostera en verano. Agua contaminada, extiendes la mano y a duras penas puedes ver la mano con nitidez. Y hay tantos fertilizantes en el agua que otro tipo de algas, como es la lechuga de mar, cubre totalmente el fondo, cubre la zoostera y le impide hacer bien las fotosíntesis. Por tanto, disminuye la producción de oxígeno y muere y tal. Otras algas que no son de aquí siquiera, esta es una alga invasora, al encontrarse tal cantidad de nutrientes en el agua, pues digamos, su crecimiento es explosivo. Y esto es una pradera Zostera nolti en superficie, marea baja, totalmente cubierta la Zostera nolti por ese alga invasora. Entonces, son problemas que crean una espiral que afecta a la zostera. Otros impactos. Pues otros impactos se deben a determinados tipos de pesca que se practican y el marisqueo, donde se llega a arar el fondo para que, no sé, eliminar, digamos, a facilitar la cría de moluscos, ya sea la siembra o la recogida, pero se acaba con las praderas de zoostera. Entonces, la función ecológica que desarrollan las praderas de zoostera queda eliminada por una búsqueda de rentabilizar el marisqueo mediante prácticas que no respetan ese tipo de hábitat. Aquí vemos, por ejemplo, cómo queda una pradera de Zostera nolti cuando se ha ido pescando con el rastro de vara. Buceo de vez en cuando aquí en la zona de Toralla. Aquí hay Zostera marina, un parche muy espeso, muy sano, justo hasta aquí. A partir de aquí se pesca con el rastro de vara de desembarcación y la pradera de Zostera todos los años aquí prácticamente desaparece por efecto del rastro de vara. Antiguamente, cuando era niño, vamos, íbamos nadando desde el Bao, casi no existía aún el puente, hasta que era toda una pradera zostera. Hoy día ya solamente queda zostera sana aquí en esta zona, protegida por el pantalán, y a partir de aquí va disminuyendo, aquí ya no hay. En Pontevedra, que es una ría donde se ha estudiado mucho, se estima que en los últimos 50 años la desaparición de la Zostera nolti es entre el 66 y el 50% de la superficie que ocupaba hace 50 años, según la estimación sea más conservadora o no. Es una burrada, o sea que hace 50 años había muchísimos más zosterales de nolti, por supuesto también de zostera marina. Y todo eso impactaba positivamente en el mantenimiento de la biodiversidad de la ría de Pontevedra. Supongo que lo mismo habrá pasado en el fondo de la ría de Arosa, en parte ha pasado también en la zona todo de la península del Grove, etc. Entonces, estos son todos datos que están publicados. Hay atlas de zoostera, con mayor o menor precisión, pero no existe una preocupación realmente que se refleje en la práctica. O sea, por supuesto, hay documentación y comentarios de que es una especie protegida y tal y cual, pero después, por acabar con esta Sí, sí. diapositiva, en esta diapositiva se explica el tema en la práctica. Este es el Monte de la Guía. Esto es la marina de barcos de recreo que está construida aquí. Esto ya empiezan aquí los astilleros. Aquí están los frigoríficos, la ETEA. Bien, entonces tú vas haciendo un recorrido y todas las praderas de zostera que había en toda esta zona ya desaparecieron donde va, con rellenos, infraestructuras, etcétera. Vale, aquí la punta de la guía, por varias razones, se conservan zostera marina aquí, 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 aquí. Y aquí a la derecha tengo la infografía de una piscina natural en el mar que quiere hacer ahora el Ayuntamiento de Vigo.
Entonces me pregunto, ¿qué estudio de impacto ambiental se ha hecho para decidir que en una de las pocas zonas de Vigo, de la costa de Vigo, que todavía hay praderas de zostera sanas, con una biodiversidad notable, se vaya a hacer una infraestructura que se podía a lo mejor ubicar en otro lugar o que podía hacerse con un menor impacto ambiental? Bien, Bueno, pues cualquiera que esperemos que no se haga finalmente, José. Esperemos esté. estar a tiempo para tratar de impedirlo. No lo sé, pero en cualquier caso denota un gran desconocimiento de la importancia de las praderas de zoostera que todavía subsisten en la costa de la Ría de Vigo. Ahí está, es Bueno, 2 minutos la presentación que tenía preparada, pero vamos, que pues espero haber. muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Nos has explicado muy bien la importancia de este hábitat y la importancia que tiene la calidad del agua sobre la conservación de este hábitat. Y bueno, si os parece bien, abrimos el turno de intervenciones si alguien quiere añadir algo o hacer cualquier tipo de comentario. Eh, Sí, bueno, eu puedo hacer así algún comentario general en relación a, bueno, a la necesidad de la participación del conjunto de la sociedad en los asuntos públicos, ¿no? En que las administraciones realmente se convierten en entes opacos y que hay falta de diálogo y de interlocución para realmente ubicar los problemas y integrarlos en las políticas públicas, ¿no? Ese es el problema fundamental que tenemos. Lo que no puede ocurrir es que la forma de interlocución sea que nosotros nos movilizamos para protestar, porque ni nos escuchan ni nada, y realmente nos dejan sin otra vía para cambiar las cosas, ¿no? Y realmente nosotros lo que queremos es que muden las políticas públicas, ¿no? En todos los terrenos, ¿no? Sobre todo los que acabamos de citar, la política de aguas, eh, la política de ordenación territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para eso tiene que haber un cambio de actitud por parte de la Administración. En particular, nosotros, quien tiene todas las competencias prácticamente es la Xunta de Galicia, y es terrible la opacidad, es terrible la dificultad para participar lo que acabaste de describir en tu introducción, Charo. O sea, el tema de que ni siquiera se refleje de las alegaciones, cómo las integran o cómo no las integran, con qué argumentos, ese silencio terrible de ninguneo de la opinión pública, ¿no? Eso es muy grave para un futuro democrático de una sociedad, ¿no? Porque realmente ese es el camino equivocado. Y aprovecho sí, para decir que si alguien quiere intervenir, levantáis pedís la palabra con la herramienta a mano y si alguien no puede, que lo pedís la palabra en el chat. Pero vamos, que este es el momento vuestro. sí, en cuanto a la participación, es cierto que se ningunea, pero incluso más allá se puede llegar a decir que se inhibe, ¿no? Se impide con las herramientas, con ciertas herramientas de presión. No sé si tenéis esa percepción.
entiendo Bueno, que nos preguntas, sí, si nos adelante. preguntas a nosotros, a los invitados. Sí, sí, por favor. Eh, Ciertamente, la sensación que tienes es que cuando hablas de cosas incómodas, pues en vez de recibir apoyo, recibes obviamente un rechazo, indiferencia, etcétera, ¿no? Ya hace unos años descubrí que había habido pesca furtiva de anémonas en un arrecife en Cies y lo documentamos, lo analizamos con investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y otras personas hasta llegar a la conclusión de que había tenido que ser pesca furtiva. Lo pusimos en conocimiento de las autoridades, el Parque Nacional lo tuvo que denunciar, pero ciertamente más allá de un apoyo inicial o de una comprensión posterior a eso, pues más bien la sensación que tienes es de resultar incómodo Mm, por denunciar un problema. mm, Y esa actitud es lo que más bien trasciende en general, es decir, que las personas que ocupan puestos de responsabilidad pues quieren contar solo cosas bonitas y por tanto, pues los que hablan de problemas, pues lógicamente tienen muy escasa audiencia o incluso son condenados al ostracismo, ¿no? Y este es un problema general que supongo que sucede en todos los ámbitos de gestión del agua de las rías de Galicia. Gracias. Eso. Sí, Francés, por favor. Hola, bueno, en primer lugar, felicitaciones por el webinar y muchas gracias a los ponentes porque lo han explicado muy claro y cosas que desconocía. Hay una pregunta que quería plantear en relación con lo que comentabas al principio, Charo, que no hay ninguna actividad de fomento de la participación activa, que es una obligación de la directiva, y si eso se podría forzar. José decía que a veces cuando alzas la voz incomoda, bueno, pues de eso se trata. Y le estaba pensando si todavía tenéis tiempo, antes de que cierre el plazo de ETI, de convocar a AUGAS para que dé explicaciones delante de un conjunto de colectivos o personas interesadas, aunque sean 10, que bajen a Arousa o que bajen a Vigo y que atiendan que os escuchen sencillamente como parte de cumplimiento del convenio de Aarhus, de la Directiva Marco de Agua, el artículo correspondiente a participación pública o de la propia directiva. O sea, están obligados, si no lo hacen ni ceremonialmente, que es lo que se hace en otras confederaciones, pues yo lo dejo, ¿no? Dar faena a los demás es muy fácil, pero como No, sugerencia y sobre todo como pregunta es si hay posibilidad, si tiene sentido. Gracias. tiene todo el sentido. ¿Qué opinas, Shocas? Bueno, ¿Shocas? ¿Estás sí, ahí? sí, 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 estoy ahí. Vamos a ver. Sí. Bueno, es evidente que el camino es seguir presionando, lógicamente. Pero también es cierto lo que decís de que, bueno, si hay represalias realmente. O sea, nosotros sufrimos una administración autonómica, la de la Xunta de Galicia, que practica un sistema caciquil de represalias, ¿no? Que no trata igual a todas las cofradías de pescadores, a las cofradías más obedientes, más dóciles, que protestan menos, se les da, bueno, más ayudas, se les trata mejor que a las que protestan. Hay en ese sentido una utilización del poder de una forma flagrante, de una forma incluso, no sé, obscena, diría yo, pero forma parte de la realidad, ¿no? Quiero decir que realmente una cosa es vivir una democracia formal y otra cosa es comprobar que los mecanismos de coerción del poder son realmente muy potentes, ¿no? Y que para mantener una sociedad viva y para mantener una actitud social reivindicativa y transparente y democrática, eso trae unos costes.
y yo creo que reconocerlo es bueno para poder afrontar las consecuencias de sufrir las consecuencias de estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir uniendo sectores distintos en un mismo camino común. Creo que esa es la vía, la única vía que tenemos, que eso significa un esfuerzo muy grande, un trabajo muy paciente y duradero en el tiempo. Y cedo la palabra ahí a Ana, que quiere hablar. Ana, estás muteada. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Vale. ahora. Nada, buenas tardes y muchísimas gracias por, bueno, pues por estas exposiciones. Bueno, yo como gallega debí de vivir 3 años en el Levante solo, prácticamente toda mi vida en Galicia. Bueno, pues conocía más la Posidonia que la Zostera, ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando ahora del tema de la participación pública. Yo estoy en el Consejo de Auga como representante de los grupos ecologistas y se aprobó en las cuentas del 2026 más de 1 millón de euros para la participación pública. Charo, ¿has visto algo de participación pública en este 2026? 1 millón de euros. No ha habido nada. Hay un presupuesto de 1 millón de euros. Entonces, bueno, yo creo que quizás deberíamos de plantearnos, nos queda un mes, ¿no? Lo que Sí, decía hasta 19 de junio. lo que decía Francesc, igual debemos de hacer un poco de ruido, porque, bueno, ya Sí, estamos sí. haciendo mucho ruido, pero no nos hacen caso, ¿no? Pero Pues escribiremos una un cartita en millón de inglés euros. y en lo que haga falta. En inglés, en castellano y en español Entonces, y en gallego. no sé, tenemos que En dar una los tres vuelta a esto, idiomas. porque no han hecho absolutamente nada. O sea, y Es eso que luego. lo de la consulta pública, ya los documentos iniciales ya han retratado que no van a cumplir nada de lo que han dicho en su programa de trabajo. Ya está. Yo creo que lo llevas a tribunales y le tiras el plan hidrológico. Con lo que han hecho hasta ahora, se lo puedes tirar. Bueno, nada, solo era comentar eso, ¿no? Porque estabais hablando de la participación pública, que, bueno, inexistente y está presupuestada. Gracias. Sí, Manuel, hola. Hola, buenas tardes. También gracias por la organización del webinario, que ha sido muy interesante. Y creo que el trabajar la participación pública, como se decía, como se proponía por Francesca, pues, a través de una reclamación, creo que necesita un proceso muy largo de actuación en ese sentido para poder obtener algo. En general, en otros ámbitos, pues no hay participación. Los grupos ecologistas han estado 3 años, los 3 años últimos, hasta ahora, fuera del Consejo Galego de Medio Ambiente y Sostenibilidad, del Consejo sí, del COGAMA, precisamente porque es puramente formal e instrumental en este caso, para la Consellería de Medio Ambiente, ¿no? Y no se trata ningún tema que sea propuesto pues, por cualquier parte que pueda requerir pues algún esfuerzo adicional en ese sentido. Eh, pero sí que sería muy positivo trabajar, bueno, trabajar también el tema del litoral, pues de las aguas litorales y del medio ambiente del ecosistema litoral, pues en este sentido que se apunta. Y no sé si tendría más posibilidades o más interés en reclamar precisamente por algún tipo de vía, pues no sé si jurídica, pues si no entendí mal, Charo lo explicaba, que están excluidas de la planificación ecológica, de la planificación hidrológica, pues las aguas costeras y litorales, ¿no? Entonces, quizás formalmente ahí se podría exigir que cuando menos pues se tenga en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica, en este caso de Aguas de Galicia, en ese sentido. No sé si lo veis posible.
Y luego, pues también decir que quizás el medio ambiente, desde el punto de vista fundamentalmente ecologista, pues ha estado, el litoral ha estado bastante desatendido, pues por la atención a problemas más intensivos a nivel general y en el interior, pero eh, posiblemente esté a tomar fuerza en estos momentos también. Gracias, Manuel. Si no hay más Bueno, intervenciones, siendo ya hay 24, igual podemos ir sí, ya procediendo al cierre. Y vamos, a mí me ha parecido bastante interesante, aunque también preocupante, todo lo que se ha estado pues poniendo de manifiesto por parte de los distintos ponentes y también de las intervenciones ahora con este coloquio, ¿no? O sea que tenemos unas actividades socioeconómicas de enorme importancia en la ría, pero que no cuentan para nada en el plan hidrológico, ni siquiera aparecen listadas como actividades socioeconómicas dentro de la demarcación, todos los problemas que vienen de la cuenca, ¿no? De contaminación, de vertidos, de un régimen de caudales que ignora por completo los impactos de esos cambios en el régimen de caudales sobre las actividades de la ría, el marisqueo, la acuacultura y la pesca. Sobre todo, bueno, un impacto muy importante en la acuacultura en el caso de los cambios del régimen de caudales. Y luego, además, una cosa muy importante, ¿no? Y es que el cambio climático, nos recordaba Chogui, está agravando todos estos problemas, bueno, pues porque al haber menos tiempo de renovación en el agua, se agrava la contaminación, hay menos ascenso de nutrientes de los fondos, y luego, como José también nos ha dicho, ¿no? Que hay una biodiversidad muy valiosa, pero que está ya siendo afectada negativamente, está siendo degradada por todos estos problemas y por malas prácticas, muchas de las cuales vienen de la cuenca, pero que también hay que incluir pues algunos manejos pesqueros no sostenibles, ¿no? Y claro, todo esto en un contexto donde hay una baja preocupación pública general, pues claro, eso favorece que haya una poca exigencia ante los responsables públicos, ¿no? Exigencia en materia de participación pública, que estamos viendo que es un nivel absolutamente inadmisible, digamos, de menosprecio de la participación pública, incluso de incumplimientos, yo diría que legales también en esta materia, y también baja exigencia en materia de conservación de la propia gestión para la conservación de la ría, ¿no? En ese sentido, claro, es fundamental la labor bueno, pues de quienes están alzando la voz, como pueda ser la plataforma La Defensa de la ría de Aurausa, y yo diría también de mi cosecha, un poco en la línea de lo que sugería Francés, que es muy importante la movilización social y la presencia en los medios de comunicación. O sea, si queremos forzar procesos, y yo aquí sí que hablo ya, digamos, de mi opinión, y creo que los procesos muchas veces no van a nacer solos o solamente como sugerencias, sino que hay que forzarlos. La experiencia demuestra que la movilización social y la presencia en los medios es fundamental. Y nada, por mi parte y en nombre de la Fundación Nueva Cultura del Agua, solamente me queda agradeceros a todas y a todos, participantes, asistentes y sobre todo a los tres ponentes, a Charo, a Choqui y a José, por ayudarnos a entender mucho mejor la problemática de la ría de Arousa y por extensión la problemática que tienen muchas de nuestras aguas de transición y costeras. Y nada, nos emplazamos para los siguientes webinars que tengamos en la Fundación Nueva Cultura del Agua. Así que nada, pues muchas gracias a todas y a todos. adiós, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.